7:22, amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Lo prometido, se encuentra con nosotros José Recoa, representante de Fuerza Popular, el doctor Fernando Carbone, representante de Peruanos por el Cambio en materias de salud, para precisamente discutir, conocer, contrastar las propuestas de ambos candidatos en segunda vuelta sobre pues un sector que es fundamental, ¿no? Si uno por lo general se refiere al buen desempeño de un gobierno o del Estado en general, la salud y la educación son los sectores que saltan siempre por encima de los demás, pero aún así, pues probablemente no tienen el espacio que deberían tener en los medios de comunicación en lo que se refiere a la discusión. Gracias por estar con nosotros esta mañana, señores. María, gracias. Bueno, hay una serie, más o menos incluso el propio sector salud actual ha estado emitiendo algunos estudios de lo que deberían ser propuestas de políticas de Estado y objetivos en términos de crecimiento del presupuesto en el PBI, en términos del acceso a la universalización, en términos de ese 8% que no accede a ningún tipo de servicios de salud, y por supuesto pues el mejoramiento y la cobertura que los ciudadanos merecen en términos de la dignidad más básica en lo que es pues los servicios de salud. ¿Cuáles son las propuestas centrales, señor Recoa, por el lado del fujimorismo? Primero, en términos de aumentar el presupuesto, que sabemos que un objetivo pues mínimo sería el 5.5% del PBI, y de dónde financiarían ese aumento presupuestal. Bueno, la meta ideal parte desde la concepción de que tenemos que estar alineados con respecto a los países de la región, ¿no? Tenemos un 5.3, 5.5% del PBI como gasto total entre público y privado, pero cuando nosotros disgregamos lo privado y dejamos solamente lo público, vemos que para el Ministerio de Salud ese presupuesto llega con las justas a 2 puntos y algo, y el Salud tiene 1 punto y tantos, entonces es un magro presupuesto, y vemos alrededor nuestro los países de la región tienen un presupuesto que llega pues a bordear el 7.5, los países miembros de la OCDE, que es el Organismo para la Cooperación del Desarrollo Económico de los Países, que es una especie de club de privilegiados, de preclaros en cuanto a desarrollo, tienen un promedio de 6.6, entonces tenemos que nosotros apuntar, por lo menos estar acorde con la región, para poder así estar acorde con la OCDE. Entonces nuestra propuesta es más o menos 0.5% de crecimiento por cada año, al final de este periodo serían 2.5% más, idealmente en la medida en la que la economía de nuestro país no se estanque como se ha venido estancando ahora y siga creciendo, ¿no? Ahora, pero ¿cómo financiar ese? Porque entiendo que en Peruanos por el Cambio es más o menos así, también es un 0.5% de ratio anual. Es un 0.5% de crecimiento anual basado en un crecimiento que un buen economista puede hacer de no menos de 3.5% anual y tratando de pasar el 4.5%. Ahora, pero ¿qué pasa si no se necesita experiencia? Para eso se necesita experiencia. Pero ¿qué pasa además si no se llega a esto? Es decir, mi pregunta va en el sentido de que, claro, todo esto está amarrado al tema del crecimiento. Y últimamente, claro, nos damos con palo con respecto al desempeño económico del Perú, pero también es cierto que el crecimiento peruano comparativamente no está tan mal frente a otros. Así es. Y que los próximos años pueden ser difíciles. ¿Qué pasa si la economía no marcha con respecto al sector salud? En la construcción de los horizontes económicos que o si no marcha, digamos, a los niveles a los que estamos esperando. Claro, en la construcción de horizontes, ¿no?, económicos que hemos hecho, la mirada más conservadora es de un 3.5. Esa es la conservadora. Y la más optimista es pasar de 4.5 a 5, así que eso es posible. Ahora, lo importante es el punto de partida. El derecho a la salud, y tú lo has señalado, es el derecho humano más importante junto con el derecho a la vida. Y eso te habla de cobertura universal, todos los cuidados, todas las atenciones, con atención integral para todos. Y si es posible, 0 gasto de bolsillo, que a eso apunte el aumento del financiamiento. Y para esto, la atención centrada en la persona, desde que está en el vientre de la madre, desde su concepción hasta su muerte natural, a las familias, que es importantísimo, y a la comunidad. Entonces, basado en eso, a través de tu DNI, el intercambio de prestaciones, la cámara de compensación, la concertación del valor de las prestaciones que se quieren dar y la articulación de todos los subsistemas, MINSA, de salud, sanidades, privados que quieran entrar al sistema, llegar solo con tu DNI a atender a todos a través de las redes integrales de servicios de salud. Eso también ayuda a racionalizar sus costos, a hacerlos más efectivos, más eficientes, 0 colas, 0 citas con largos meses de tiempo de espera. Y todo eso junto con un 0.5% del PBI, que no es solamente eso, es lo que sí permite llegar
a esta atención de lo que todos quieren. ¿Cuáles? Calidad, calidez, atención, oportunidad y rapidez. ¿Cuáles son, señor Recoba, las innovaciones que presenta Fuerza Popular en este sentido? Complementando en términos de gestión. Complementando el financiamiento, no tenemos que decir que más dinero no genera necesariamente mejores resultados. Evidentemente hay una parte importante dentro del sector salud que tiene un gran potencial de desarrollo, evidentemente, y que eso es lo que tenemos que aprovechar. Nuestra propuesta como equipo técnico en Fuerza Popular parte primero del respaldo de Keiko Fujimori para todas las acciones que se vayan a tomar desde la Rectoría del Ministerio de Salud. Y acá quiero enfatizar en algo importante. Nada de esto que nosotros proponemos o que todo el mundo propone mejoraría únicamente con mejoras económicas, porque al final nos hemos dado cuenta que el crecimiento económico va a depender de muchas otras externalidades y evidentemente de un equipo competitivo, ¿no es cierto? Y de que tengan propuestas aterrizadas en función a los más pobres, a los 30 millones de peruanos y no a 3 o 4, que es lo que siempre ha caracterizado a nuestro país en los últimos años. Nuestra propuesta viene de atender primero a esos 20% de pobres que todavía quedan con 4% de muy pobres y ofrecerles una salud de calidad, con oportunidad, con inmediatez, con conectividad, que es algo que hasta ahora donde vemos estamos caminando de espaldas a esa realidad y eso no puede ser. Hay que volverles el rostro hacia ellos y darles las oportunidades que necesitan. No tenemos mucho tiempo, pero es que tampoco esto se va a arreglar en 3 años o en 5 años. Este es un proceso que tiene que comenzar ayer. Frente a esto hay una situación muy, muy crítica dentro de lo que es atención primaria de salud. Nosotros estamos seguros que la comunidad es responsable y es beneficiaria directa de nuestras acciones. Son ellos los que tienen que participar junto con nosotros. Esto es una suerte de consorcio, ¿no? Para nosotros el primer nivel de atención, Enrique, es la comunidad. La comunidad es donde está el verdadero primer nivel. ¿Pero esto quiere decir, por ejemplo, reforzar postas médicas? No, no hay que reforzar, hay que implementar, hay que renovar, hay que modernizar, pero hay que atender urgentemente, no a las personas que hacen colas todas las mañanas. Hay sitios en nuestro país en donde la gente no tiene colas que hacer porque no tiene un sitio donde atenderse. Las colas de 2 cuadras, 3 cuadras, que es el pan de cada día de los hospitales, de los grandes hospitales de nuestra ciudad y de todas las ciudades donde hay un hospital grande, eso es una parte del problema, pero la gran parte del problema está en las zonas rurales, en las zonas anejadas, esas zonas a donde nadie llega y donde la gente necesita. ¿Y qué proponen ustedes puntualmente para estas zonas? Reforzar empezando por ahí, empezar por lo más alejado, por los más necesitados, por ahí donde no hay una conectividad, un acceso oportuno, ahí vamos a ponerlo. El estado de la cuestión, doctor Carbone, ¿cómo observa usted? Porque, por ejemplo, nosotros aquí presentamos como Canal del Estado, donde se discuten políticas públicas, por ejemplo, de salud, ¿no? Viene y dice, bueno, nosotros hemos desarrollado un sistema premiado precisamente para que las citas para operaciones complejas se reduzca el tiempo de espera. Es decir, se supone, por supuesto, el complejo de Adán siempre es un riesgo. ¿Cómo está en general la cuestión del servicio de salud? ¿Se ha mejorado? ¿No se ha mejorado? Hubo, por ejemplo, propuestas estas de bata gris y de figuras mixtas, de semi-privatización o de tercerización. Por ejemplo, ¿ustedes en PPK, digamos, favorecerían impulsar esas propuestas? Lo primero que quiero decir es que para nosotros es muy claro que la salud pública es de gestión y administración pública. Es decir, no estamos por la idea de la privatización de la salud, ni del MINSA, ni de salud. Y lo quiero decir muy claramente, no a la privatización. Otra cosa es una posible participación privada en aspectos logísticos, de equipos, de financiamiento. Por ejemplo, vamos a desarrollar un marco económico multianual, un plan plurianual de inversión de 4 años que abarca 767 establecimientos, tanto postas, centros como hospitales. Hay una gran cantidad de dinero. Y a su vez la inversión en el personal de salud con el desarrollo de la carrera pública, de los incentivos, de la formación de competencias en 20% del personal cada año y de 10% de redes integrales de salud cada año. Eso suma también la necesidad de un sistema único de información, no como ahora que tenemos más de 100 formatos y sistemas, lo cual aplasta al primer nivel. La atención primaria es de los 3 niveles de salud. El primer nivel es el más importante porque incluye la participación consensuada de la comunidad, de los terapeutas tradicionales, de los agentes comunitarios, del personal de salud, en equipos multidisciplinarios, obstetras, enfermeras, técnicos, odontólogos, sociólogos, asistentes sociales,
logistas, médicos también, equipos multidisciplinarios que descarguen en los hospitales de nivel 2 y 3 una tremenda carga, como tú has mencionado, que genera colas, incompetencia e incapacidad de atender a las personas con rapidez. Dicho en términos económicos, el financiamiento, el gasto en salud, debe evitarte gasto de bolsillo en el punto de prestación de la atención, que no vuelvas a gastar en salud, debe seguirte a ti y no que tú sigas a tu financiamiento. Y el servicio y el cuidado de la salud dirigido a la persona, a la familia, a la comunidad, también te tiene que seguir a ti, donde quiera que ingreses a ser atendido y donde quiera que sigas tu atención, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. O sea, que el sistema sepa exactamente a qué tipo de paciente es el que está y cuál es la situación de ese paciente. Y no que el paciente te siga a ti y te pase muy rápidamente a MINSA, a salud, a sanidades, a privados que quieran entrar en el sistema, pero un sistema articulado en redes integrales de salud, con un sistema único de información, solo con tu DNI y el financiamiento te sigue a ti. ¿Fuerza Popular considera elementos de privatización o de tercerización? Bueno, ¿Cuál es todo eso suena muy bien, ¿no? Todo eso suena a que podríamos obtener, como dice una polca muy conocida, que las corvinas naden fritas con su limón, pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y de lo que contamos en los próximos años. Nosotros necesitaríamos descargar una cantidad de presupuesto enorme de recurso humano que no tenemos para hacer una salud eficiente, pero sí tenemos muchos potenciales. Nadie está hablando de privatizar, acá no estamos hablando de entregar al sector privado, a grandes corporaciones de negocios la salud de los peruanos, eso sería muy irresponsable y sería crudelísimo. Nosotros estamos hablando de incorporar la posibilidad de agentes privados que quieran contribuir al desarrollo de la salud dentro de los lineamientos del Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud a la cabeza. Pero ¿Cuáles serían los papeles, las áreas de por ejemplo, de en infraestructura hay mucho que hacer y el Ministerio de Salud no tiene la capacidad económica y de recurso humano, ¿no es cierto?, como para poder implementar infraestructura. Entonces ahí hay una oportunidad para que el sector privado venga. Las asociaciones público-privadas que en salud todavía no se han dado así a gran escala como en otros sectores, las dos asociaciones público-privadas que existen ahorita son las de salud, con el Hospital Barton, el Kaelin. Son asociaciones público-privadas que pueden ser mejoradas, pueden ser potenciadas. Se pueden inclusive hacer asociaciones público-privadas no necesariamente con grupos extranjeros, sino también con grupos locales, dentro de los servicios. No solamente estoy hablando de infraestructura, si recurso humano... Usted ha citado unos ejemplos donde ya se está viendo tercerización de servicios. ¿Ustedes irían más por esa línea? Todo es perfectible. Dentro de los servicios, por ejemplo, recurso humano. Si los hospitales no terminan de colapsar, es porque hay un recurso humano ahí que aguanta el castigo. O sea, hay enfermeros, técnicas, tecnólogos, obstetrices, médicos, odontólogos, psicólogos que se fajan por su hospital, que quieren a su hospital aún a pesar de las inclemencias. Entonces, también tenemos que potenciar el recurso humano y no tenemos muchos médicos. No tenemos muchos profesionales, pero tenemos la posibilidad de organizar, extender los horarios de atención, involucrar la formación o impulsar la formación de grupos de profesionales que puedan tercerizar también servicios, ¿no? Rematemos un poco, si es que, doctor Corona, usted encuentra diferencias importantes con Fuerza Popular en el sentido de hasta dónde podría entrar el privado, porque usted tampoco ha cerrado la puerta, y luego me gustaría discutir la situación de los trabajadores del sector y por supuesto de médicos y de enfermeras. ¿Usted encuentra diferencias en términos de hasta dónde Nosotros creemos podría que llegar? Las alianzas público-privadas para el desarrollo o las alianzas público-privadas hay que examinarlas bien. No todo lo que brilla es oro. Creo que las experiencias europeas, las experiencias uruguayas y de otros países son interesantes para saber que hay que tener mucha presencia del Estado de carácter regulatorio, de carácter de supervisión y de acompañamiento, y en segundo lugar, concentrarse sobre todo en el primer nivel de atención, que es el que atiende el 87% de lo que se llama carga de enfermedad o de todos los problemas de salud del país, sin dejar de lado los hospitales, tanto en términos de inversión y de mejora. Pero la concentración, que después hablaremos del personal de salud, es fundamental. Ahora, la presencia de inversiones hay que tenerla muy clara para aspectos de infraestructura y equipamiento, como hemos dicho, con el plan multianual en el que vamos a trabajar, pero con una presencia del Estado que mire eso. Y lo segundo es, hay que creer en el primer nivel. Pero ustedes limitarían el tema de operación entonces con respecto al sector privado. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado, hay que mirar, no todo lo que brilla es oro. Y vuelvo a insistir, nosotros no creemos en una experiencia como algunos pretenden a lo colombiano, a lo chileno o a lo guatemalteco, con una privatización hasta del primer nivel
que ha sido un fracaso y que hoy está en total retroceso en esos 3 países. Vamos avanzando. Con respecto a políticas salariales de trabajadores del sector y, por supuesto, profesionales, médicos, enfermeras, ¿qué cosa es lo que plantea Fuerza Popular? Bueno, para empezar, planteamos respetar la estabilidad laboral, ¿no es cierto? Y todo de acuerdo al marco de lo constitucional, ¿no? El derecho a trabajar por un sueldo digno y justo es un derecho constitucional que es innegable. Por lo tanto, en ese sentido sí tenemos que saber que Fuerza Popular respalda y garantiza la posibilidad de mejoras de ingresos en función a que se mejoren los resultados. Si nosotros no establecemos un perfil de trabajador público sanitario con metas y con meritocracia, lo más probable es que sigamos gastando dinero por lo mismo, por poco o por nada. Entonces tenemos que implantar un perfil de trabajador, un perfil de meritocracia, al cual todos tienen la posibilidad de acceder y no ver esto como una amenaza, sino más bien como una fortaleza a sus capacidades. Pero ese perfil de trabajador seguramente desde el otro lado van a decir, pero esto va a llevarnos a despidos, o ¿de qué estamos hablando? Pues no hay despidos si tú trabajas, no hay despidos si tú te acoges bien a esto. Es cierto que para mejorar la gestión se necesita de infraestructura y de modernización, cosa que ahorita no tenemos. Ahorita las hojas GIS, por ejemplo, son toneladas, rumas de papeles, que hacen complicado el trabajo, lo enlentecen, y hay mucho personal que ya tiene muchos años, al cual no le es fácil acceder a las nuevas tecnologías, pero hay que implementarlos, hay que ayudarlos, hay que mantenerlos vigentes y actualizados. Eso no se ha establecido como una política laboral dentro de lo que es el sector salud, ¿no es cierto? Tenemos 70.000 enfermeras, 60.000 médicos, otros tantos odontólogos, en fin, los números van y vienen, pero de cualquier manera tenemos un recurso humano que necesita ser mejorado en su perfil, porque es un valor que le das. Y cuando una persona, un profesional, ve que su empleador, público o privado, invierte en su capacidad y en su desarrollo, no necesariamente va a sentir que su lugar y su ambiente de trabajo y sus condiciones de trabajo son malas. Recurso humano, políticas salariales, posibilidad de renovar personal. ¿De qué estamos hablando en PPK? Estamos hablando del recurso más importante. A mí, yo prefiero hablar de personal de salud, no de recursos humanos, porque los humanos no somos recursos. En primer lugar, de mejorar las competencias, alrededor de 20% cada año de todo el personal de salud, de todo, no estamos hablando solo del MINSA, sino de salud, sanidades, de todo lo que forman parte del gran sistema de salud. En segundo lugar, de definitivamente terminar ya con la carrera pública que hace tiempo se está pidiendo, con una escala de incentivos y una buena remuneración a ser alcanzada de manera escalar en una negociación directa con los trabajadores, las comisiones paritarias, cosa que ya hicimos en el pasado y para lo cual serviría en parte ese crecimiento de 0.5% anual. Nosotros no creemos en lo que se hizo en el pasado de la precarización de los trabajadores de salud, que se les tuvo con contratos que se renovaban mes a mes, que se les ponían metas en ciertos temas que han sido judicializados, etcétera. No, creemos en el respeto al régimen laboral de los trabajadores, a la plenitud de sus derechos sociales, a la seguridad social universal. Y en eso tenemos una claridad para impulsar y cerrar las brechas en el sector salud en general, no solo de especialistas, tienen un horizonte de por lo menos 10 años y algunos dicen 15. Nosotros creemos que pueden cerrarse en 10, empezando con 5 buenos años trabajados con este gobierno. Para el siguiente gobierno también le va a tocar hacer su parte para terminar de cerrar las brechas, sobre todo en el primer nivel y de luego en el segundo y en el tercero. Aseguramiento. A fines del año pasado trascendió diferencias muy importantes entre el sector salud y el MEF, al momento que se interpretó desde salud que se le estaba recortando atribuciones y por supuesto presupuesto al CIS. Esto al final, bueno, más o menos no se acomodó, pero hay una tensión latente, por supuesto. El CIS fue, o las mejoras en el CIS fueron bienvenidas, pero por otro lado, pues ya se ha dicho qué tan sostenible es el sistema si es que el MEF está digamos, piteando de esta manera. Y tenemos ahora, por supuesto, la situación de las AFPs que también ha reactualizado el debate con esta decisión de que finalmente este 4.5% de fondos restantes pasen a salud. Pero salud ha dicho, ojo, muchas gracias, pero esto no es suficiente, por si acaso, ¿no?
¿De qué estamos hablando en términos de aseguramiento y cómo garantizarlo, tanto por el lado del CIS como por el lado, pues, en general del asegurado? Solo para complementar un poquito acerca de la brecha de personal en salud. Sí, rápidamente. Tenemos que decir que definitivamente si el primer nivel de atención es lo que nos preocupa, es cierto que faltan especialistas, pero hay un montón de médicos que hacen atención primaria de salud con suficiencia y eficiencia que tienen que ser incorporados a este proyecto y creo que con bastantes buenas pronósticos a futuro, tanto en lo laboral como en la calidad de servicio que oferten. No te olvides que de ese 90% que involucra la demanda de atención primaria de salud, probablemente 80% muchas veces sean temas de salud mental y no hay mucho construido en favor de la salud mental. Entonces el médico de atención primaria tiene que ocuparse de eso con suficiencia y calidad y tenemos nosotros la facilidad de lograrlo en el corto plazo, en tanto se implementan más facilidades para mejorar la plaza de especialistas con suficiencia y con competitividad, que es lo que nos falta. Con respecto al aseguramiento, tenemos que decir que el CIS es una herramienta de salud pública, es una estructura, es un modelo de aseguramiento público sumamente valioso que tenemos que modernizar, tenemos que potenciar, tenemos que garantizar que el CIS genere una integralidad en la atención de las personas, de los dolientes, de los pacientes, no solamente en lo recuperativo, sino también en lo preventivo, que es algo en donde también tenemos debilidades, porque la prevención es la única cura de las enfermedades crónicas no transmisibles, que ahora cobran más de 100 años de vida de discapacidad en la población nuestra, están por encima de las infecciosas. Entonces, el CIS tiene que tener un modelo de aseguramiento y tiene que comportarse como una verdadera aseguradora, ¿no es cierto? Y su referente debería ser eSalud. eSalud es una estructura de aseguramiento, es una institución de aseguramiento, es una empresa aseguradora pública que depende del Ministerio de Trabajo, que es lo más eficiente que ha habido para solventar la salud de los trabajadores formales. El seguro de salud, eSalud, no puede venirse a menos por temas presupuestales y ya tiene bastantes problemas con la cantidad de deuda que se le tiene y encima le van a recortar muchas más cosas. Los aportes de los trabajadores tienen que ser de alguna manera entendidos como homologados, o sea, tienen que ser iguales. Tú aportas 9%, pero tienes un seguro rural agrario que aporta 4%. Tienes los de la AFP que podría ser 4.5%. Y si tú te vas dando cuenta, los presupuestos de salud dependerían básicamente de aportaciones, básicamente de que el Estado le reconozca la deuda que tiene, deudas atrasadas, deudas impagas. eSalud le paga a SUNAT un impuesto muy alto por el dinero que recibe, ¿no es cierto? Y muchas veces tienes ilusiones que pueden ser perversas para el futuro de salud. Por ejemplo, el Fondo de Reserva Técnico. El Fondo de Reserva Técnico de Salud es 30% de su presupuesto. Es decir, todos los años de salud margina 30% de su presupuesto y no se tocan porque son para una contingencia de emergencia. Todos los años viene aportando 30%. Ese Fondo de Reserva Técnica es dinero que puede jugar a favor de mejorar la infraestructura, mejorar sueldos, generar y garantizar estabilidad laboral, ¿no es cierto? Garantizar mejor salud. Muy bien. Propuestas en términos de aseguramiento. Bueno, me da mucho gusto que se reconozca que el CIS a nivel latinoamericano es el mejor programa social que, con todos sus defectos, que está funcionando, porque justamente hace 14 años con Pedro Pablo Kuczynski empezamos el CIS para todo el pueblo peruano. Y por eso es que hoy Pedro Pablo, que impulsó el CIS y trabajamos con él, hoy quiere impulsar el cuidado integral de la salud para todas y para todos en el Perú. Al CIS, el 29 de julio, hay que devolverle el pleno manejo que se le ha quitado en la ley de presupuesto actual, modificando los artículos que tú bien has dicho, 36 y 37, para que el CIS recobre el total manejo de su autonomía y pueda iniciar ese camino de aproximación, de intercambio prestacional, de cámara de compensación, con las prestaciones de la Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas y Policiales, y algunos privados que quieran trabajar bajo la regulación del Estado en esto. En segundo lugar, efectivamente, la reserva técnica hay que examinar si tiene que seguir siendo 30%, pero junto con el honro de las deudas de parte del Estado y de los privados, no tendría por qué amenazar, por ejemplo, la exoneración de las gratificaciones que hoy, por ley, benefician a los peruanos y genera gasto. Además, hay una cosa, cuando uno invierte en salud, y para eso nosotros es importante, ese dinero tarde o temprano regresa para ser reinvertido. Si tú estás sano y evitas enfermarte, y nosotros queremos preservar, cuidar y conservar la salud, y cuando se ha perdido, recuperar y rehabilitarla, vas a gastar más en otras cosas, vas a mejorar tu vivienda, vas a mejorar la nutrición para disminuir la anemia, por lo menos en 50% de la anemia de fierro.
vas a detectar a tiempo cánceres, y aunque vamos a mejorar el plan de esperanza 10% por año, no queremos que se enfermen, queremos prevenirlo. Entonces tú vuelves a invertir. La inversión que tú haces en salud termina regresando al Estado, a veces en 30% de lo que invertiste o más. Así sucede en los países desarrollados. Claro, por lo tanto, es un tema de prevención. Invertir en salud es invertir en vida, es invertir en familia, es invertir en la comunidad, es invertir en el Quiero país. pedirle a mi directora un minuto más para una brevísima intervención de ambos. Actualmente el Estado peruano enfrenta una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha presentado hace poco por el tema de la sentencia que tuvo en el 2009 el Tribunal Constitucional sobre si el Ministerio de Salud podía o no podía dar la anticoncepción oral de emergencia en establecimientos públicos. Se prohibió finalmente y ahora, por ejemplo, sabemos que hay problemas con respecto al Zika. No se está distribuyendo esta anticoncepción oral de emergencia cuando sabemos que, digamos, un embarazo con alguien infectado da como resultado, pues seguramente que el feto tenga microcefalia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no?, de lo que se está viendo ahora. Rápidamente, ¿cuáles son las líneas de ambos en términos de Fuerza Popular y de Peruanos por el Cambio en términos de políticas de planificación familiar? Bueno, sin duda, las políticas de planificación familiar son una necesidad sumamente apremiante en nuestro país, sobre todo cuando lo vemos desde la perspectiva del adolescente. Los embarazados adolescentes en el Perú son un problema de salud pública porque, como bien sabemos, no solamente es un embarazo de alto riesgo porque todavía eres una persona que no tenía capacidad de decidir totalmente sobre tu vida, sobre todo si no tienes recursos. Un adolescente embarazada es una persona que ve truncada su posibilidad de aprender, de desarrollarse y de crecer. Pero no solamente eso, gran parte de la desnutrición crónica infantil se asienta sobre el embarazo adolescente, ¿no es cierto? Gran parte de esa anemia por deficiencia de hierro que tanto golpea el desarrollo intelectual de nuestros niños y que evidentemente podría haber truncada la posibilidad de crecer intelectualmente y tener un futuro mucho mejor del que puede tener ya. Esto se debe a que gran parte de las madres en edad fértiles son madres que no tienen buenos niveles de nutrición y eso genera un gran caos para el desarrollo de este valor humano que tenemos tan grande en el Perú. Tenemos que mejorar nuestros sistemas de planificación familiar. No puede ser posible que no tengamos una política de anticoncepción familiar adecuada, sana, sensata, sobre todo para estas poblaciones de riesgo que son tan vulnerables como los adolescentes. La píldora del día siguiente es una necesidad y se tiene que conformar una comisión para poder revisar esto, para poder entregar esto y no solamente este método, sino muchos otros más, pero sobre todo educación. Educación. Nosotros creemos en el sumas causae, en el ayin causae, en el ayin guyanapaj, en la buena salud, en el bien vivir, en el jukumaya, juxunjuya, jukumaquilla, una sola fuerza, una sola idea, un solo corazón. En planificación familiar está todo muy bien establecido en el Ministerio de Salud, hay normas específicas. Yo no me preocuparía tanto del Zika, me preocuparía mucho del chikungunya, del dengue y la malaria que están llegando incluso a zonas como Ica y como Lima, pero en planificación familiar, libertad y no presión sobre las parejas y sobre las personas. Nunca más esterilizaciones forzadas, nunca más presiones sobre los prestadores de salud, ni sobre la población para que escoja solo una metodología, nunca más afectar a poblaciones donde hay inversión bajo tierra, pensando en que en vez de hacer justicia con los pobres, se haya menos pobres. No, planificación familiar con respeto, con cariño, con afecto, participando las parejas y las poblaciones en lo que se elige con toda libertad y pensando en el futuro, en ese sumas causae, en ese buen vivir que es muy propio de nosotros los andinos. José Recoba, Fernando Carbone, gracias por estar con nosotros, señores. Muy interesante discusión. Hemos podido también detectar, por supuesto, no solamente las propuestas, sino las diferencias, que es lo que el elector tiene que saber también para poder considerar su voto. Gracias por estar con nosotros. Y que gane el Perú.